Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Pathway to Paradise Ministries presenta Profundizar, su estudio bíblico diario con el pastor David Salazar. Bienvenidos a Profundizar, tu estudio bíblico diario. En esta mañana espero que estén contentos con el Señor, gozando de su compañía, sabiendo de que en su palabra podemos estar seguros. Estamos entrando ya en estas últimas partes del capítulo 12 y ese tema de hoy acerca de la resurrección es un tema fascinante, un tema realmente que nos llena de esperanza porque sabemos de que el Señor está por venir muy pronto y que una de las cosas más hermosas, más importantes por las cuales podemos esperar con ansia su venida es el poder ver a nuestros amados, aquellos que han entrado al descanso. Todos hemos conocido a gente cercana a nosotros, conocemos a padres, hermanos, a veces hijos, que han sido llevados al descanso por alguna razón u otra, tal vez enfermedad, tal vez alguna circunstancia imprevista, pero sea lo que sea, quienes mueren en Cristo tienen la bendita esperanza de que van a volver a ver a sus seres queridos y que en la venida del Señor Jesús podamos reunirnos todos para estar con Él. Así que esa es una hermosa y importante razón por la cual nosotros podemos estudiar y aprender del Señor hoy. Así que les invitamos que en esta hora, al compartir la palabra de Dios, al abrir esta parte sobre la resurrección, podemos ganar más confianza, más ánimo en nuestras vidas. Y si estamos pasando por momentos difíciles ahora a través de lo que está pasando en el mundo, podamos recordar de que la muerte temporal, la muerte física, no es el fin. El fin para el que cree en Cristo es la vida eterna. Y eso debe ser nuestra mayor motivación, nuestra mayor alegría de que recibiremos un galardón, no porque lo merecemos, sino porque el Señor nos ama y ha dado su vida por nosotros para otorgarnos ese derecho al árbol de la vida. Comencemos así el estudio esta mañana con una oración. Oremos. Amante Padre Celestial, en esta mañana te agradecemos, oh Dios, porque nos permites estar juntos y queremos, Señor, aprender tu palabra. Queremos pedirte que tú nos ayudes a tener esa vislumbre, esa certeza de que tú vienes pronto y que al estudiar más acerca de la resurrección podamos gozarnos en esa promesa bendita de que tú vienes muy pronto y que podamos nuevamente vernos con aquellos que fueron al descanso. Por lo tanto, Señor, te pedimos hoy que tú nos inspires por medio de tu palabra y le pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Comencemos entonces el estudio de hoy acerca de la resurrección, abriendo en el capítulo 5 de Juan y leamos allí los versículos 24 al 29. Veamos qué Jesús dijo acerca de la resurrección. Nos dice allí: Os aseguro, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no será condenado, sino que pasó de muerte a vida. Os aseguro, viene la hora, y ahora es, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo que tenga vida en sí mismo. Además, le dio autoridad de hacer juicio, porque es el Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron el bien resucitarán para vivir, pero los que hicieron el mal resucitarán para ser condenados. Notemos en este pasaje que Jesús habla acerca de una resurrección de todos. Dice él, todos escucharán su voz, los que son resucitados para vida y los que son resucitados para muerte. Ahora entendemos nosotros que esta resurrección de Cristo, acerca de que todos que escuchan su voz saldrán a la vida, tanto los buenos o los justos como también los malos, en realidad son dos resurrecciones diferentes. La primera es la resurrección cuando Cristo viene por segunda vez a recibir a su pueblo. Pero la segunda resurrección es la que pasa después de 1000 años, cuando Cristo vuelve por tercera vez con sus súbditos, con sus hijos, a reclamar la tierra como su morada. Esto se encuentra claramente definido en el capítulo 20 de Apocalipsis, donde menciona allí desde el versículo 4 en adelante lo que serían las dos resurrecciones. Cristo claramente dice allí que hay una bendición a los que reciben la primera resurrección. Vemos en el versículo 6 donde nos dice: Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él durante los 1000 años. Vemos en este versículo claramente que es bienaventurado aquel que participa de la primera resurrección. Mas la segunda resurrección es aquella que da vida a los malos, a los impíos, a los inicuos.
Nos dice allí en el capítulo 20, versículos 2 en adelante, lo que sucede con los muertos cuando son resucitados y que no aceptaron a Cristo. Dice allí, y vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según sus obras por las cosas que estaban escritas en los libros. El mar dio a los muertos que estaban en él, y la muerte y el sepulcro dieron a los muertos que estaban en ellos. Y cada uno fue juzgado según sus obras. Y la muerte y el sepulcro fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda. El que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. En este pasaje vemos la segunda resurrección de los impíos, de los malos, que no aceptaron a Cristo y cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Aquí vemos que ellos reciben vida para recibir su sentencia final y recibir la segunda muerte. Estas son, en resumen, las dos resurrecciones que reciben todos los seres humanos, ya sea para bien cuando Cristo viene por segunda vez, o para condenación y muerte eterna cuando reciben la segunda resurrección que es para los impíos. Es así como podemos entonces ver que todos los seres humanos tendrán una resurrección, una para vida y otra para muerte eterna. Pero vamos ahora entonces a Daniel capítulo 12 y leamos allí el versículo 2, porque vamos a descubrir algo interesante acerca de la resurrección que se menciona en el capítulo 12 de Daniel. Leemos: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. En este pasaje notemos algo muy interesante sobre esta resurrección. Noten aquí que dice la palabra muchos serán resucitados, pero no son todos. Por eso menciona muchos. Pero también notemos de que no está hablando únicamente de la resurrección de los justos. En realidad, dice aquí que resucitan tanto buenos como malos. Esto es algo interesante porque también Cristo menciona en Mateo 26, versículos 62 a 64, la promesa que hizo Jesús a quienes lo perseguían. Leemos allí lo siguiente. Se levantó el sumo sacerdote y le preguntó: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Pero Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús respondió: sí, es como tú has dicho. Además os digo, en el futuro veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. En este pasaje Jesús, enfrente de estos falsos testigos, enfrente de toda esta gente que quería destruirlo y quería acabar con su vida, al ser preguntado de forma directa si era el Hijo de Dios, Cristo les dice sí. Y también les recuerda, o mejor dicho, les advierte de que ellos verían al Hijo del Hombre venir en la gloria en la segunda venida de Cristo. Esto nos muestra a nosotros de que hay una resurrección especial. No solamente resucitan los malos que fueron los que llevaron a Cristo a la muerte, sino también resucitan un grupo de personas que tienen el privilegio de ser resucitado para poder presenciar a Cristo venir en las nubes de los cielos. Recordemos esto, que la promesa de la resurrección para aquellos que mueren en Cristo, para aquellos que mueren creyendo en su nombre, esto sucede cuando Él viene y con voz fuerte y poderosa despierta a los que están en el sepulcro. Pero estos no ven a Jesús venir. Ellos resucitan cuando Él está ya aquí delante de nosotros. Mas existe una resurrección especial previa a que Jesús venga. Esto sucede para aquellos que traspasaron, aquellos que fueron parte de la destrucción de Cristo, puedan verlo venir y puedan darse cuenta de que todo lo que Él dijo era real, de que habían destruido y matado al Hijo de Dios. Pero como menciona también Daniel capítulo 12, versículo 2, esta resurrección especial donde muchos serán levantados para poder presenciar la venida de Cristo, para poder ser despertados para la vida eterna, esta resurrección especial es en realidad para un grupo selecto de quienes vivieron en el tiempo del fin, específicamente de aquellos que pudieron llegar a entender la profecía bíblica, aquellos que llegaron a entender la revelación de Cristo en el Apocalipsis. Veamos una cita que se encuentra en el libro El conflicto de los siglos y notemos aquí por qué el Señor levanta a los que han muerto bajo la fe del tercer ángel. Esto es lo que nos dice en la página 621. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna
y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12:2. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Los que le traspasaron, Apocalipsis 1:7, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo, y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo, son resucitados para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Vemos entonces de que esta resurrección especial sucede previo a la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque deben escuchar la voz poderosa de Dios indicando el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Esta es una promesa maravillosa, una promesa especial que tenemos nosotros. Pensar de que todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel, de que pudieron llegar a entender las verdades sagradas de la profecía bíblica, comprender y vivir y predicar el Evangelio de Cristo a través de una experiencia personal, una experiencia que refleja ese amor al Cristo, ese amor a su palabra y un deseo ferviente de obrar y vivir por medio de la fe una vida justa. En ese sentido, vemos que esta promesa de Dios para los justos, para los fieles, es maravillosa. Y podemos entender de que hoy, aún los que estamos viendo en este tiempo, si llegamos a tener que enfrentar la muerte, si tenemos que enfrentar el descanso temporal, podremos, por la gracia de Cristo, despertar antes de que venga para escuchar su voz y su pacto de paz con los hijos de Dios y así presenciar, desde antes de que Él venga, la gloriosa aparición cuando Cristo venga en las nubes de los cielos. Así es como Pablo pudo decir con certeza: luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes a recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Es así como Pablo podía tener la seguridad de que él vería al Señor Jesús venir y que estaría vivo para contemplar y observar todas estas cosas, a tal punto que él vería al Señor Jesús hablar con voz poderosa y levantar a todos los que murieron confiando en el Señor del sepulcro. Pablo comprendió esta verdad y creyó en esa promesa. Y la profeta del Señor nos dice que todos los que mueren bajo la fe del tercer ángel tendrán esa misma experiencia. ¿Podemos imaginarnos esto? Podemos imaginarnos esa experiencia tan hermosa de poder ver a Cristo venir y, como Pablo decir, luego los que estemos vivos, los que hemos quedado, seremos levantados juntos con los que son resucitados y nos encontraremos en el aire con el Señor. Esta hermosa promesa del Señor, esta experiencia puede ser nuestra. Cristo nos invita a nosotros a entender la profecía, a comprender el mensaje de los tres ángeles, a entenderlo no intelectualmente, pero vivirlo, experimentarlo y predicarlo por testimonio. Queremos que este conflicto cósmico termine. Queremos que este conflicto entre el bien y el mal pueda finalmente terminar y poder estar con el Señor en el cielo. Yo sé que ustedes y yo queremos poder salir de este mundo de pecado. Y la única manera de hacerlo es si nosotros hoy nos sometemos a Él y permitimos que su gracia transformadora en nuestra vida pueda hacernos criaturas suyas, puede hacernos imagen y reflejo de su carácter. Cristo, nuestro Señor, no puede venir hasta que su pueblo no refleje su carácter. Y tal vez lo que está pasando hoy en el mundo sea un despertar para muchos, para darnos cuenta de que lo que el mundo ofrece tiene un desenlace triste. La enfermedad, la pestilencia y la muerte son los frutos del pecado, son los frutos de la desobediencia a la ley de Dios, son los frutos de haber separado nuestra vida de Dios. Pero el Señor ahora hizo un plan de redención, un plan perfecto, el único posible para poder restituirnos a nuestro estado original, poder darnos nuevamente esta tierra bajo el reino de Cristo que reinará en gloria y majestad para siempre. Que el Señor te bendiga y te guarde en este día y espero por su gracia podamos tú y yo recibirlo cuando Él venga en las nubes de los cielos. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries. Para obtener más recursos de estudios bíblicos, incluidos libros, DVDs y guías de estudio, visite elcaminoalparaíso.org o llame gratis al 855-447-8788. Para apoyar este ministerio con su contribución deducible de impuestos, visite elcaminoalparaíso.org o llame al número gratuito 855-447-8788.